Bienvenidos al podcast oficial de la Escuela Boliviana de Posgrado, un espacio pensado para hablar de educación posgradual, investigación, universidad y sociedad, con invitados de lujo que inspiran reflexión y pensamiento crítico. Soy Stephanie Torres, licenciada en Administración de Empresas con formación en Educación Superior y Gestión Universitaria, parte del Departamento de Marketing de la Escuela Boliviana de Posgrado. Hoy los acompaño en este espacio especial donde hablaremos del proceso de cambio de la educación posgradual en la era digital y cuáles son los nuevos retos en consonancia a la globalización. Primeramente quiero contarles brevemente quiénes somos y qué representa la Escuela Boliviana de Posgrado o EBP, como muchos ya nos conocen. La Escuela Boliviana de Posgrado nació a la vida jurídica en mayo de 2010 con una visión muy clara: convertirse en una alternativa sólida y confiable para fortalecer la formación posgradual en Bolivia, siempre acorde al avance de la ciencia y la tecnología. Durante estos más de 15 años de experiencia continua, hemos trabajado junto a diferentes universidades, colegios profesionales del país, desarrollando programas académicos de calidad, accesibles y con un fuerte enfoque en la investigación y la actualización profesional. Uno de los pilares más importantes de nuestra historia es el convenio interinstitucional con la Universidad Autónoma del Beni, José Bolivian, una universidad pública, miembro del COB y con un vicerrectorado de posgrado acreditado internacionalmente por el CIES México. Convenio para el desarrollo de diplomados, especialidades, maestrías y doctorados, los cuales cuentan con el respaldo legal pleno y validez nacional e internacional. Este trabajo continuo nos ha permitido llegar a miles de profesionales bolivianos en modalidades presenciales, semipresenciales y virtuales, siempre cumpliendo con las normativas del CV y apostando a la calidad educativa. Y justamente de eso queremos hablar el día de hoy, de cómo ha evolucionado la educación posgradual, de los cambios que trajo la tecnología, de los nuevos perfiles profesionales y de los desafíos que enfrentan las instituciones de educación superior para seguir siendo relevantes. Y para eso tenemos el honor de contar con un invitado de lujo, el doctor PhD Daniel Quirijín Zamora, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, con una calificación cum laude, magíster en estudios ibéricos e iberoamericanos y catedrático universitario. Además, él es investigador y autor de varias publicaciones sobre sociedad, cultura, identidad y educación. Doctor Quirijín, bienvenido. Es realmente un gusto tenerlo acá con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Aquí presto a colaborar y poder entablar este diálogo con ustedes. Muchas gracias nuevamente. Doctor, para iniciar este segmento, quisiera que empecemos pensando un poco hace años atrás, ¿no? Donde el docente prácticamente era el centro del conocimiento y el estudiante tenía un papel netamente receptor. ¿Cómo ha cambiado hasta ahora la educación universitaria? Bueno, al respecto, creo que en primera instancia, han habido ya diferentes autores, diversos autores que desde la pedagogía ya plantearon un cambio respecto a este tipo de educación, ¿no? Por ejemplo, se cuenta con Paulo Freire en Latinoamérica, quien ya había postulado y había criticado en realidad lo que él consideraba como educación bancaria, en la cual el docente es como un depositario del conocimiento en los estudiantes. Él y otros más ya abordaron esto, ¿no? Paulo Freire proponía al respecto lo que es la educación dialógica, en la cual el conocimiento era, digamos, intercambiado en un diálogo entre docentes y estudiantes, debía de ser intercambiado. Y es en ese sentido que él y otros autores ya postularon estos cambios, ¿no? Evidentemente, hoy en día, por los cambios en la tecnología, esto creo que se hace más imperioso en cuanto a la necesidad del abordaje. ¿En qué sentido? Porque claro, hoy en día se cuenta con una gran cantidad de conocimiento y bueno, pues los estudiantes pueden acceder a ese conocimiento de manera rápida, célere, ¿no?
Lógicamente, y creo que es un tema que tenemos que abordarlo, también estamos, y hay que considerar, estamos en una era de la desinformación, y creo que ahí también radica la labor del docente. No obstante, evidentemente creo que el diálogo que tiene que haber entre docentes y estudiantes se hace imperioso hoy en día en cuanto a su abordaje, ¿no? Y las universidades públicas han abordado esto en mayor o menor medida, y claro está, cada docente también en el marco de la libertad de cátedra, también es libre un poco todavía de generar ese diálogo entre docentes y estudiantes y de esa forma enriquecer el conocimiento, ¿no? Justamente, doctor, y hoy todo ha cambiado, ¿no? La tecnología, las metodologías activas y también lo que mencionaba, el acceso a la información. Ahora tenemos un acceso rápido a la información, entonces eso nos hace pensar en el rol que tiene el docente y el estudiante. Y justamente es ahí donde quiero profundizar y preguntarle, ¿qué cree usted que ha cambiado más? ¿La forma de enseñar o la forma de aprender? Considero que el avance de la tecnología, la aparición de la inteligencia artificial, hace que los docentes y estudiantes repensemos el proceso educativo, ¿no? Evidentemente, hoy en día no se puede ya soslayar el hecho del uso de la IA en la enseñanza y en el aprendizaje, ¿no? No obstante, creo que hay que usarla en el marco de la ética y también orientando su uso al rastreo del conocimiento científico, ¿no? Y eso pasa por poder filtrar y enseñar tanto a docentes y estudiantes cómo encontrar el conocimiento verdadero, el cual no, evidentemente no se encuentra de manera sencilla. Eso implica, por ejemplo, acudir a los repositorios académicos, a las revistas científicas que están indexadas, en fin. Entonces creo que ahí, por ejemplo, el uso de la IA puede ser bastante eficiente. Exacto, doctor. Un poco ahí incursionando en esa parte. Antes, el proceso de enseñanza-aprendizaje creo que se centraba más en memorizar contenidos, temáticas, la clase misma, ¿no? Para una finalidad, aprobar los exámenes. Pero hoy siento que es más el pensamiento crítico, el investigar, el hacer proyectos y obviamente por la situación, el siglo en el que nos encontramos, utilizar la inteligencia artificial pero como una herramienta de enseñanza, lo que había mencionado anteriormente, igual con un equilibrio, imagino yo, y ese es el papel importante que tiene el docente actualmente. Ahí le pregunto, ¿considera usted que el sistema educativo posgradual boliviano se está adaptando adecuadamente a estos cambios? Bueno, en realidad creo que hay que considerar que en realidad las universidades tienen que ser concebidas como instituciones de producción de conocimiento y no de reproducción de conocimiento. Y es así que hace muchos años atrás, incluso creo que desde la génesis misma de la institución en diversos países del mundo, ya se entendía que la universidad pública es tiene que ser entendida como una entidad de producción de conocimiento, ¿no? Las universidades en general. Y eso no solamente va por el hecho de que, por ejemplo, haya un grupo de docentes investigadores que se dediquen exclusivamente a investigar, sino que esto va por el hecho de cambiar la mentalidad respecto a cómo es la institución pública. Y esto implica, por ejemplo, comprender de que los estudiantes son potenciales productores de conocimiento, ¿no? Y eso, ¿cómo se ve en la práctica? Universidades que tienen un puesto alto en los rankings de universidades, ocurre que los estudiantes, como trabajo final en cada materia, producen un paper académico, ¿no? Y esto implica que del conjunto de estudiantes, una gran cantidad de sus trabajos son trabajos que son potencialmente publicables, ¿no? Entonces, consideremos que una universidad que tenga, no sé, 100.000 estudiantes, imaginemos que 50.000 de esos trabajos son publicados, ¿no? Entonces, de esa manera es que las universidades tienen un alto puntaje en cuanto a la evaluación que reciben, porque el principal aspecto que se evalúa es la investigación, ¿no? Y creo que ese es el gran reto que tenemos, no solamente en Bolivia, sino en las universidades latinoamericanas, de cambiar ese tipo de concepción tradicional de universidad en la cual el estudiante es solamente un receptor, y eso bien lo decíamos respecto a la pregunta previa, ¿no? Sino que el estudiante tiene que ser entendido y abordado más bien como un potencial investigador. Exacto, doctor. Yo me quedo con algo muy importante que ha mencionado, que es de producir y reproducir, ¿no? Conocimiento, en este caso, de lo que estamos hablando.
Creo que es un reto igual que es ahora porque confundimos eso, el reproducir un conocimiento que es totalmente distinto al producir un conocimiento, y eso imagino que viene también del pensamiento crítico, de saber analizar, de saber investigar. Por ello, si nos seguimos encaminando en esta entrevista, nos ponemos en la perspectiva del docente. ¿Cuál cree que es el mayor reto frente a los estudiantes de una nueva generación digital? Bueno, creo que justamente en el marco de ese cambio que había mencionado, que ya tiene que darse y que estamos ingresando poco a poco con las universidades bolivianas, creo que el principal reto que tenemos es de comprender que los estudiantes pueden generar su propio conocimiento y deben de hacerlo. Y volviendo al tema de las tecnologías también y la emergencia de la inteligencia artificial, creo que el gran reto está en saber usar e integrar las nuevas tecnologías tanto en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el cual además tiene que abarcar lo que es la investigación. En ese sentido, creo que tanto docentes como estudiantes tenemos que profundizar en las habilidades y en los conocimientos técnicos respecto a la investigación para de esa forma entrar ese cambio que se está dando en el mundo, ¿no? Y que, como mencioné, tiene que estar orientado fundamentalmente a la producción de conocimiento. Correcto, doctor, es lo que habíamos abordado, ¿no? En todas estas preguntas, el tener el equilibrio en cuanto a tener la información, en cuanto a la inteligencia artificial, que sea una herramienta de enseñanza, pero más no que supla, ¿no?, el conocimiento que cada uno pueda generar. Y creo que ese es el papel importante del docente actualmente, con lo que habíamos mencionado de esta generación digital con la que ahora estamos lidiando y estamos creciendo en este entorno. Correcto, sí, definitivamente, ¿no? Como mencioné, es la IA, o sea, llegó para quedarse y es más, hay que integrarla, pero fundamentalmente creo que puede ser una herramienta importante en cuanto a la investigación. Doctor, ahora me gustaría que hablemos acerca del papel que cumple la universidad dentro de toda esta transformación. La universidad siempre ha sido un espacio de pensamiento crítico y también de formación profesional, pero también tiene que ser un espacio de innovación y también de investigación aplicada. ¿Cómo evalúa usted el rol actual de las universidades en Bolivia? ¿Están respondiendo a las demandas del siglo XXI, particularmente las universidades públicas? Bueno, creo que el principal rol y el deber de las universidades, como había mencionado, tienen que estar orientadas a dejar de ser instituciones de reproducción de conocimiento y ser más instituciones de producción de conocimiento. Creo que esa es la gran labor que aún está pendiente en las universidades en Bolivia, ¿no? Dejar de reproducir conocimiento que tal vez se ha hecho en Europa, en fin, y comenzar a producir nuestra propia perspectiva y nuestra propia escuela en cuanto al conocimiento, ¿no? Y como había mencionado, esto parte fundamentalmente por el hecho de enseñar a los estudiantes a producir su propio conocimiento, y eso se orienta a la formación de los estudiantes en investigación desde los primeros semestres. Como había mencionado, ocurre que en otras universidades cada estudiante desde el primer semestre como trabajo final produce un artículo científico, ¿no?, en la modalidad de paper académico, que después los mejores son publicados, ¿no? Y además, tanto los docentes como los estudiantes postgraduales también forman equipos de investigación. Por ejemplo, los docentes tienen una carga horaria en aula y una carga de investigación, dedicada a la investigación. Y tienen a su cargo estudiantes de doctorado que juntos conforman un equipo y que producen, digamos, se orientan a producir conocimiento en determinadas áreas. Por ejemplo, si es que la universidad está con un porcentaje bajo de producción, no sé, en robótica, esto hace que se oriente, digamos, a la universidad cree espacios para estudiantes de doctorado en esa área. Entonces, se conforman equipos más grandes y que luego publican sus investigaciones y con ello se eleva el porcentaje que estaba, digamos, bajo en esa área, ¿no? Y lo mismo ocurre en las demás áreas del conocimiento. Dependiendo de las puntuaciones o los aspectos que tengan que ser reforzados en cuanto a la producción de conocimiento, las universidades crean políticas y toman acciones para que esto se incremente, ¿no? Entonces, creo que ahí está la labor principal de los docentes y de las universidades públicas fundamentalmente en Bolivia, ¿no?
cambiar la concepción tradicional de reproductoras de conocimiento y crear instituciones que más bien produzcan conocimiento, pero como dije, esto no solamente va por el hecho de contratar docentes investigadores, sino porque haya un cambio en la concepción misma de la universidad pública en general. Entiendo. Y desde su perspectiva, doctor, respondiendo, ¿usted cree que las universidades en Bolivia están respondiendo a estas demandas del siglo XXI? ¿Cree tal vez que hay alguna deficiencia o tal vez que estamos en proceso a responder esas demandas? Creo que ha habido un cambio, ¿no? Pero, por ejemplo, si comparamos la cantidad de revistas científicas que tenemos en Bolivia con las que hay, por ejemplo, sin ir muy lejos en el Perú, nos falta mucho todavía, ¿no? Por ejemplo, en Perú se cuenta con lo que es el portal Alicia, en el cual es un portal que contiene todas las tesis que se han producido en el país, por dar un ejemplo. Hay diferentes países que tienen ese tipo de repositorios, ¿no? Lo cual facilita mucho la producción de conocimientos, el rastrear qué trabajos que ya se han hecho, en fin, por dar un ejemplo, ¿no? Y además que también cuentan con repositorios académicos de artículos científicos a nivel de país, ¿no? Lo cual en Bolivia todavía no tenemos, que yo tenga conocimiento, ¿no? Entonces creo que por ahí tiene que haber un cambio y evidentemente no solamente parte de las universidades, que es, digamos, o son los entes que deberían tomar acciones al respecto, sino también parte por un cambio a nivel del Ministerio de Educación, ¿no? Por ejemplo, en destinar fondos para crear ese tipo de repositorios que puedan recoger las investigaciones tanto a nivel de artículos científicos como, por ejemplo, a nivel de tesis de grado, tesis de maestría o tesis doctorales. Entiendo, entonces todavía tenemos un proceso largo para poder llegar o alcanzar a poder cubrir todas las demandas. Claro que a veces es imposible cubrir todas las demandas, pero tenemos que hacer un intento, por lo menos estar a la media, ¿no? Y en este sentido, doctor, quisiera mencionar algo muy importante para todos los que nos estén viendo y también nos estén escuchando. La Escuela Boliviana de Posgrado fortalece en el desarrollo de programas de la Universidad Autónoma del Beni, José Vallivian, a partir de la alianza estratégica plasmada en un convenio. La Universidad Autónoma del Beni José Vallivian es una universidad pública, miembro del CUB y con un vicerrectorado de posgrado acreditado internacionalmente por el CIES México. Esto significa que los títulos tienen validez nacional e internacional y que cada programa, ya sea diplomado, especialidad, maestría o doctorado, cumple con toda la normativa académica establecida. Esta acreditación representa el sello de garantía y excelencia, ya que reconoce que la universidad cumple con los más altos estándares de calidad educativa, asegurando que cada programa, ya sea diplomados, especialidades, maestrías o doctorados, se desarrollan con rigurosidad académica, pertinencia y respaldo institucional, garantizando así la validez nacional e internacional de todos los títulos otorgados. Continuando, doctor, actualmente hay mayor inculcación y también mayor demanda para hacer programas posgraduales, ya sea porque actualmente también hay muchas ofertas de posgrados, ¿no? De programas de posgrado, pero también va en el sentido que hay esta parte de la necesidad profesional, ¿no? Entonces, eso creo que nos hace repensar en poder optar por hacer más posgrados, pero también se basa en la elección que vayamos a hacer. Existe todavía muchas dudas en cuanto a ello y es ahí donde debemos saber enfocar nuestra decisión prácticamente. Para ello, ¿qué tan importante considera usted que es continuar hoy con la formación de posgrado? Al respecto, se me ocurre el trabajo de Amartya Sen, filósofo y economista hindú, y él manifestaba y él defendía la idea de que la educación superior era un importante factor de movilidad social, ¿no? Y él en sus estudios argumentaba que mientras más uno pueda formarse, esa formación contribuye a que esa persona pueda romper el ciclo de pobreza. Evidentemente son diferentes factores los que se involucran en este aspecto, pero más allá de eso, del hecho de que uno pueda adquirir más herramientas,
que nos permiten acceder a mejores trabajos, en fin. Creo que el hecho de continuar con la formación, yo soy un defensor acérrimo de eso y es algo que les inculca a mis estudiantes, creo que te hacen crecer como persona, ¿no? Yo siempre les digo que estudien, que se formen lo más que puedan, porque ese proceso de formación implica también un proceso de desarrollo de valores, desde la determinación, la constancia, la disciplina que uno tiene, que uno invierte y que ejerce, digamos, al momento de continuar con su formación, definitivamente hace que uno crezca a nivel personal. Y eso se traduce en una mayor estabilidad emocional, un crecimiento de la autoestima, lo cual evidentemente se traduce también en mayor paz para uno mismo. Exactamente, doctor. Creo que es el crecimiento que podemos tener, ¿no? El crecimiento personal y profesional, obviamente. Doctor, algo que yo le quería comentar, que nosotros acá en la Escuela Boliviana de Posgrado siempre escuchamos esto, y es de una sociedad profesional, evidentemente, porque es hacia ellos donde estamos dirigiéndonos. Hay preguntas que nos hacen algunos licenciados o licenciadas y nos dicen, ¿es necesario que yo pueda hacer una maestría? ¿Es necesario que yo la realice? En el caso de algunos que ya tienen la maestría, que tienen ese grado académico, eh, vienen y nos hacen la pregunta de, ¿es necesario que yo siga con mis estudios y pueda acceder a un doctorado? A veces son preguntas que no parecen tan relevantes o nos sacan un poco de contexto porque estamos hablando, como lo había mencionado, de una sociedad profesional. Pero es a ello a lo que me dirigía, que existe una duda al poder seguir con una vida profesional, ¿no? Al tomar la decisión de hacer un posgrado. Pero la realidad es que actualmente es que se necesita profesionales mucho más preparados profesionalmente, ¿no? Entonces, es eso lo que nos hace impulsar a poder seguir con toda esta carrera. Eh, ¿Cómo ve usted en relación entre el nivel académico y las oportunidades laborales actuales? Evidentemente hay que considerar de que una mayor especialización evidentemente no va a ir de la mano con necesariamente un acceso a un mejor puesto laboral, pero definitivamente que te da mayores posibilidades, ¿no? Y al respecto hay varios estudios y académicos que han abordado esto, como el que he mencionado, ¿no? Amartya Sen, por dar un ejemplo, ¿no? No obstante, la constante profesionalización, y hablando un poco del tema del doctorado, al margen de generarnos mayores capacidades en cuanto a los conocimientos que adquirimos y a los títulos, evidentemente, en el caso del doctorado uno se forma como investigador, ¿no? Lo cual hace que los estudiantes de doctorado, una vez que concluyan, se vuelven o ingresan a la carrera de investigador, ¿no? Una carrera de investigación. Te abre una puerta a un nuevo, digamos, si vale el término, mercado laboral que básicamente se orienta a la investigación, porque hay ofertas laborales para investigadores, hay institutos de investigación, en fin, y que además en su mayoría son financiados por organismos internacionales. Entonces la clave para un doctor, por ejemplo, una persona que ha obtenido su título en doctorado, está en saber rastrear y ubicar, digamos, esas ofertas laborales y poder postularse, que tampoco es difícil, pero requiere un poco de conocimiento al respecto. Gracias, doctor. Justamente es importante para todos los que nos están viendo saber estos aspectos de si tomamos un doctorado, en este caso que estamos hablando, o una maestría, una especialidad, un diplomado, siempre es una oportunidad más a la que podemos aspirar. Entonces, viendo desde ese punto crítico, eh, también nosotros tomamos mejores decisiones. Es por eso que le hacía el preámbulo de lo que sucede acá en la Escuela Boliviana de Posgrado, que vienen con esas cuestionantes y es necesario saber dirigirlos, saber abordar con la intención de que ellos maduren la iniciativa de seguir con todo este proceso de transformación y de profesionalización. Doctor, ahora conversemos sobre los retos concretos de la educación actual. Porque hoy no solo basta con enseñar, sino también tenemos que aprender a aprender, ¿no? Que es una frase, porque es la forma en la que tenemos que adquirir el conocimiento actual. También en la forma de investigar y también adaptarnos al cambio. ¿Cuáles considera usted que son los principales desafíos que enfrentan las universidades en Bolivia para mantener calidad y actualización? Bueno, más allá de lo que mencioné, ¿no? En referencia a la integración de la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje y la investigación, el fortalecimiento de la investigación, creo que se hace imperioso
comprender que son dos los pilares que sustentan las universidades en general, ¿no? Uno es la investigación, del cual ya hemos hablado, y el siguiente es la interacción. Y la interacción implica que la universidad se involucre con la sociedad con proyectos de interacción, ¿no? Y eso implica que, por ejemplo, cada docente en su aula, desde su experiencia, pueda realizar proyectos de intervención a la comunidad. Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque además de ayudar a la comunidad, reitero, desde las diferentes perspectivas y las diferentes ramas del conocimiento que uno puede intervenir, si vale el término, se pueden recoger datos de la realidad social. Y esos datos, esa información bien estructurada y sistematizada puede servir a su vez para generar investigaciones. Entonces, creo que ahí va la principal labor y el deber que tenemos como universidades y donde tiene que orientarse la universidad pública, fundamentalmente, y en general las universidades, ¿no? Fortalecer evidentemente la investigación, pero también la interacción. Al respecto, puedo mencionar que en otros países esto se evalúa constantemente, tanto a nivel de institución, bueno, en realidad también en Bolivia, pero la evaluación puede ser más rigurosa en otros países, ¿no? Por ejemplo, sin ir muy lejos, en Uruguay, cada 2 años se evalúa a los docentes el cumplimiento de proyectos de interacción, así como de artículos publicados, en fin, investigación en general. Entonces, esto es importante, como mencioné, porque más allá de que las universidades cooperen con la sociedad, por ejemplo, en otros países la evaluación es más rigurosa. En Uruguay, sin ir muy lejos, se evalúa cada 2 años a docentes y a la institución como tal el cumplimiento de proyectos de interacción, así como investigaciones. Y los estándares son bastante exigentes. Y bueno, si un docente no cumple, pues incluso puede perder su trabajo. Entonces, más allá de ese ejemplo, creo que el deber es deber de las universidades fomentar la investigación, pero también la interacción. Además que, como mencioné, es un proceso recíproco. Exacto. Un poco ahondando en lo que dice usted, ¿está de acuerdo con las evaluaciones que se tenga que hacer a los docentes? Y por otro lado, siendo docente, ¿hay esas evaluaciones acá en Bolivia? Sí nos evalúan. Por ejemplo, cuando una universidad, una carrera quiere acreditarse, se evalúa fundamentalmente, bueno, entre otros aspectos, investigación e interacción, ¿no? Cuántos proyectos de interacción ha realizado la carrera en un cierto tiempo, en fin. Entonces son aspectos que sí se evalúan y que son parte, digamos, de la estructura del andamiaje institucional que está en las normas también. Y que, como dije, creo que es un reto pendiente, ¿no? Tenemos que orientar más la universidad a generar mayor interacción con la sociedad, porque además esa interacción, ¿no?, genera, como dije, un acercamiento a la sociedad y una posibilidad de recolectar datos de esa realidad y orientar a la universidad pública de mejor manera a las necesidades sociales. Perfecto, doctor. Y si hablamos de la educación posgradual, ¿cómo puede un diplomado, una especialidad, una maestría o un doctorado transformar no solo la carrera de un profesional, sino su forma de pensar y actuar frente al mundo? Bueno, creo que es fundamental porque, como había mencionado también, el proceso de formación constante, más allá de dotar a una persona, un profesional, de mayores herramientas respecto al mundo laboral, hace que esa persona genere valores, ¿no? Como dije, ¿no? La disciplina, la constancia que requiere ese proceso constante de adquisición de conocimientos, hace que esa persona, en palabras sencillas, pues crezca a nivel de persona, ¿no? Como persona, lo cual se traduce también a mayor autoestima en general. Entonces creo que por ahí también hay que entender la formación postgradual. Pero bueno, más allá de eso está por demás decir que el conocimiento te da poder también, ¿no? Y creo que esa frase sabia se orienta también en ese sentido, ¿no? De que te hace ser mejor persona, por lo que mencioné, ¿no? Porque implica un proceso de desarrollo de valores que de otra forma, en ese aspecto, no se lograría, ¿no? Uno no podría lograr, por ejemplo, un doctorado si es que no tuviese la disciplina constante y la determinación para lograrlo. Creo que es algo importante lo que ha mencionado, doctor, que la educación posgradual no solo te direcciona a un crecimiento profesional, sino también te direcciona a un crecimiento personal, como persona, con los valores, con la autocrítica, y creo que eso es lo que necesitamos actualmente todos, ¿no? Ya habiendo hablado, doctor, de la educación y de toda la transformación
y que la educación ha sido siempre una herramienta de transformación, como lo mencionábamos. ¿Cree usted que hoy la educación sigue cumpliendo ese rol de cambio social? Bueno, creo que la universidad ya en general se constituye una institución que posibilita el cambio, ¿no? Bien lo decía usted, uno adquiere pensamiento crítico al momento de estudiar. Y eso implica que pues cuestiones los saberes establecidos, ¿no? Y bueno, como también habíamos hablado, creo que el principal eh, aspecto, digamos, que se tiene que hacer énfasis en las universidades públicas, tiene que estar orientado a desmitificar, digamos, el conocimiento que es falso, que hoy en día nos inunda, fundamentalmente por las redes sociales, los medios de comunicación, en fin. Hoy estamos en la era de la posverdad, ¿no? Y eso implica que, lastimosamente, la mayor cantidad de conocimiento al cual accedemos en su mayoría es falso. Entonces, la criticidad, el pensamiento crítico que uno debe adquirir en las universidades públicas, tiene que estar orientado en ese sentido, ¿no? A cuestionar esos saberes que la gente los considera como correctos, digamos, como verdaderos, cuando en los hechos no lo son. Entonces, la universidad tiene que formar a los estudiantes y dar a los docentes la capacitación para poder rastrear el conocimiento científico, que como mencioné, evidentemente es más difícil de rastrear, pero que básicamente está pues en repositorios, en revistas científicas, en fin, y que implica, por ejemplo, que la persona que quiere buscar cierto conocimiento acuda a estos repositorios, Exacto. sepa evaluarlo, sepa considerar qué revistas están bien rankeadas, cuáles tienen, por ejemplo, un cuartil 1 y 2, leer esos trabajos y de ahí formarse un criterio respecto a algo que quiere averiguar. Entonces, por ahí creo que se orienta y debe orientarse la labor del docente, de las universidades, de los estudiantes, ¿no? Cuestionar ese conocimiento que, como dije, en su mayoría, lastimosamente estamos inundados y es falso. Exactamente, doctor. Creo que eso igual personalmente, como estamos con tanta información, como habíamos abordado en todas estas preguntas, estamos tan cerca a toda la información que es necesario tener un pensamiento crítico y también la capacidad de investigar para poder filtrar el tipo de información que tenemos. Porque evidentemente en la actualidad nos llega la información, no solo si buscamos, sino ya estamos tan al alcance noticias, televisión, internet, todas las plataformas que se nos presentan. Entonces estamos muy al borde de caer en falsedad y también en verdad. Pero creo que, como usted lo mencionaba, ese es el rol principal de las universidades y del docente. Ayudarnos a saber discernir toda esa información y saber cuál es la verídica o la que puede ser para aportarnos. Sí, correcto. Respecto a algunos académicos que consideran incluso que estamos viviendo una segunda ola de oscurantismo, ¿no? En el sentido de que el conocimiento real, el conocimiento científico, está, digamos, de alguna manera oculto, ¿no? Y a diferencia del oscurantismo, digamos, tradicional, si vale el término, que se aborda en la historiografía, el conocimiento ahora, verdadero científico, está, entre comillas, oculto, pero por la cantidad de conocimiento falso, como dije, ¿no? De posverdad, de desinformación, que básicamente nos llega o nos inunda mediante las redes sociales, como dije, los medios de comunicación. Entonces, ahí tiene que orientarse la labor docente, la labor de las universidades y también de los estudiantes, ¿no? Y la universidad tiene que tener esa misión, orientarse en ese sentido. Doctor, ya casi llegando al final de esta entrevista, quisiera hacerle una última pregunta que creo que es muy importante. ¿Por qué considera usted que es importante seguir estudiando a nivel de posgrado? Bueno, más allá que la adquisición de conocimientos genera mayores posibilidades para el acceso a mejores fuentes de trabajo, fuentes laborales, considero que el hecho de seguir formándose, que una persona se siga formando, hace que esa persona consolide y adquiera nuevos valores, ¿no? Desde la autodeterminación que requiere el proceso de formación, la constancia, la disciplina, en fin, y con ello pues te vuelves mejor persona, ¿no? Y eso a su vez hace que generes una mayor autoestima y con ello que una persona pueda adquirir una mayor paz, ¿no? Eso es importante. Entonces yo soy un convencido de que
la formación constante, una persona que se forma constantemente, no solamente que adquiere mayores conocimientos, mayores herramientas para el mundo laboral, sino que en alguna medida también se vuelve mejor persona. Muchas gracias, doctor, por la respuesta. Nos quedamos con esa gran reflexión también que nos ha hecho acerca del estudio posgradual. Y bueno, yo le quedo muy agradecida por haber aceptado la invitación al podcast de la Escuela Boliviana de Posgrado. Tener su presencia siempre ha sido un privilegio. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y presto a colaborar con la institución cuando lo requiera. Le agradezco nuevamente. Espero que haya sido gratificante también para usted poder compartir sus conocimientos y su experiencia. Muchas gracias. A todos los que se han quedado hasta el final, gracias por acompañarnos en este episodio del podcast de la Escuela Boliviana de Posgrado. Les recordamos que todos los programas, diplomados, especialidades, maestrías y doctorados cuentan con validez nacional e internacional y están diseñados para formar profesionales con excelencia académica, pensamiento crítico y compromiso social. Pueden conocer más sobre los programas de diplomados, especialidades, maestrías y doctorados visitando nuestras redes oficiales, Facebook, Instagram, nuestra página web y también en TikTok, @posgrados.ebp. Además, en la descripción de este video encontrarán todos los enlaces directos para acceder a cada una de nuestras plataformas y obtener mayor información. Soy Stephanie Torres y esto fue Somos EBP Bolivia, la educación posgradual en Bolivia, retos y desafíos. Hasta la próxima.